apóstol Dr. Germán Ponce. Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar con nosotros siempre en estas tardes. Bueno, a la hora que usted pueda poner este programa aquí con nosotros en Doctrina Apostólica. Queremos tomar estos 30 minutos que siempre los hacemos para poder llevar la palabra de Dios. Recordemos que la iglesia lo que hacía es que en los tiempos que la iglesia comienza, dicen Hechos 2:42, que la iglesia se dedicaba a 4 cosas, pero la primera era la doctrina apostólica. Hemos venido platicando con cada uno de ustedes acerca de cómo Dios pone en su palabra la doctrina. Doctrina es un estilo de vida. Hemos platicado acerca de muchas cosas y estamos en estos últimos días hablando de lo que es lo profético. Agotamos lo apostólico, pero eso no implica que en alguno de los programas que vamos a tener ahora usted los va a poder ver. Pero hoy quiero hablar un poquitito, venga usted conmigo, quiero hablar un poquitito acerca de lo que es los actos proféticos. Quiero que hablemos un poquitito acerca de los actos proféticos. Y Dios santo, me habrán tocado ya mi pizarra, pero déjeme llevarlo ahí, lo voy a poner con otro color. Cuando se habla de actos proféticos, son situaciones que de pronto se van a dar y que nosotros las tenemos que conocer y saber investigarlas bien, porque posiblemente se puedan cometer algunos errores. Y a veces no solo algunos errores, algunos horrores. Pero es importante para mí que analicemos un poquito porque se dan ahora. Cuando hablamos de los actos proféticos es importante que nosotros conozcamos algunas de las cosas que se dan. Por ejemplo, déjeme decir algo antes de entrar en esto. Hay un lenguaje en cada oficio cuando se ejercita lo profético. Pero en lo profético es tan especial porque se utilizan simbologías. El profeta utiliza alguna simbología para trasladar un mensaje que va a ser, por ejemplo, viene a mi mente cuando el apóstol Pablo iba a sufrir en Jerusalén y de pronto llega el profeta Agabo, agarra el cinto, dice el profeta Agabo, llega y cuando él se da cuenta que el Señor le muestra que Pablo iba a sufrir y le dice que ese cinto es de Pablo, él, para poder interpretar lo que Dios le ha dado, entonces agarra el cinto y dice, y él se amarra y dice, así van a atar y van a ligar al dueño de este cinto. Era un acto profético. Y entonces es una especie de simbología. Por eso hemos hablado en los programas anteriores acerca de la danza profética, los cantos proféticos, y hoy quiero hablarle de los actos proféticos. Tal vez, bueno, voy a tomarme un segundito más. Hay algo que es importante. La Biblia dice que cuando uno cree a Dios, uno puede también creer a los profetas. Dice, creed en Dios y seréis salvos. Pero creed en los profetas y seréis prosperados. Hay un fluir profético que trae prosperidad a la gente. Pero tenemos que saber que también van a haber falsos profetas. Y dentro de los profetas que son verdaderos, hasta ayer estábamos diciendo, yo lo tengo que investigar en estos días, porque hay una buena revelación con una mala interpretación. Y yo creo que esto nos va a servir para hablar esta tarde, porque usted tiene que tomar en cuenta algo, que un rema, en un momento que alguien es habilitado por cierta palabra, no la puede hacer doctrina. Significa, yo le voy a mostrar hoy actos proféticos, y en los actos proféticos usted se va a dar cuenta de algo, que son situaciones tan raras, pero que el profeta nos está hablando, interpretando cuál es el oráculo de Dios. Venga conmigo, yo quiero que usted ahí, con una tacita de café, con una tacita de té, pueda estar conmigo en esto. Quiero que abra su Biblia ahí en su casa. Le quiero recordar que estamos en Doctrina Apostólica. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 3, en el verso 16, en lo que usted se toma ahí un refresquito, un cafecito, vamos a platicar. Dice la Escritura, entonces dijo el rey de Israel, pon tu mano en el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey. Y entonces en el verso 17, usted lo puede leer en su casa, dijo, abre la ventana hacia el oriente. Y él abrió. Mire cómo estaban llevando ahí toda la lección profética que le estaba dando. Entonces Eliseo dijo, tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo, flecha de victoria, oiga, del Señor, y flecha de victoria sobre Aram.
porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. ¿No cree que era más sencillo que el profeta Eliseo viniera y le dijera, mira, dice el Señor, te va a dar una gran victoria? Pero hay profetas que de pronto lo que hacen es un acto profético. Y no sé qué le pasó a mi marcador tan bonito que lo tenía, pero déjeme verlo con esto, porque entonces lo que yo puedo ver aquí es la flecha. Oiga, la flecha de Eliseo fue un acto profético, una flecha. Y voy a poner aquí la flecha de Eliseo. Note que los profetas muchas veces actúan así, son raros los profetas, pero él le pudo haber dicho que era la victoria, que era una victoria. Dice el Señor, vas a triunfar sobre los arameos, pero hizo un acto profético. Y el acto profético fue, note, el profeta llama al rey de Israel y le dice, ¿sabes qué? Toma el arco, estírala y ponlo, y puso la flecha, y él a la par dice que puso sus manos sobre él y él le ayudó. Pero cuando uno baja sus ojos a ver lo que sucedía en el verso 18 y 19, dice, entonces añadió, toma las flechas. Oiga, recuérdese que él agarró la flecha y la tiró. Pero cuando él tiró la flecha, dice, él profetiza, flecha de victoria, flecha de victoria, flecha de Aram, y entonces vas a derrotar a tus enemigos. Pero note que después de que él tira la flecha, le dice, toma las flechas. Y entonces mire qué educado él las tomó. Y dijo al rey de Israel, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo, deberías haber golpeado 5 o 6 veces, entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero por ahora, por haber hecho esto, solo lo vas a herir 3 veces. Ahora, aquí hay hasta un mensaje de qué hablar. Pero note entonces, qué raro, yo quiero insistir, ¿no era más fácil decirle, mira, rey de Israel, dice el Señor, vas a vencer a Aram? No, que él tuvo que hacer un acto profético. Él viene y dice, ¿sabes qué? Agarra el arco. Y entonces el hombre pues se agarra su camisa, se levanta su camisa y dice, bueno, voy a tirar. Y agarra el arco y que estiraba la flecha, y viene el profeta y le dice, pone su mano sobre la mano del rey, estira el arco también y lo tensa y suelta la flecha y profetiza. Y luego le dice, cuando ya tiró, y él cuando sale emite su profecía, es una flecha de victoria. Es una flecha de bendición, es una flecha que vas a vencer a tus enemigos de Aram. Pero luego, imagínese el acto profético. Él viene y le dice, ya tiene la flecha, bueno, ahora golpea. Y entonces él agarró las flechas y solo hizo 1, 2, 3. El Señor no le dijo cuántas veces. Pero cuando el profeta Eliseo se dio cuenta de lo que sucedía, entonces él se enojó, se llenó de ira y le dijo, mira, rey, por cuanto solo 3 veces has golpeado, solo 3 victorias. Si hubieras seguido 5 o 6 veces, hubieras exterminado al rey. Y se fue molesto. Ahora, yo estoy hablando hoy de los actos proféticos, pero note algo que me llamó la atención. Déjeme decirle esto. El más alto grado de liderazgo es dejar un legado. Y ahora yo miro que Eliseo, si usted lee en su casa detenidamente, lea. Estamos leyendo Segunda de Reyes, creo que era 19. Después se murió Eliseo. Se murió enojado. Pero ¿sabe qué? El último día de su vida quería dar un curso intensivo a domicilio. Venga para acá, le voy a enseñar lo que es lo profético. Muy tarde. Aquí hay otra enseñanza, pero no me quiero desviar de los actos proféticos. Pero si vas a dejar un legado, empieza a dejarlo ya, tranquilamente, enseñado, llevado en orden para que la gente lo sepa. Ahora, venga conmigo. Porque ahora, le voy a decir algo, no significa, y esto para mí lo voy a cincelar bien hoy, no significa que para cada victoria, ahora, hermanos, tráiganme un arco, por favor, una flecha, voy a tirar una flecha para acá. Una simbología de este tipo, ese fue el rema que recibió el profeta Eliseo. Pero no significa que cada vez que vamos a tener victoria tengamos que agarrar 3 flechas. Hoy le voy a enseñar la verdad de los actos proféticos, pero también le voy a enseñar el que no lo debemos de caricaturizar, porque si no caemos, alguien alguna vez, por ejemplo, me voy a ir para aprovechar un poquitito el tiempo, pero alguien una vez le echó aceite a una casa. Ahora creen todos que para una casa, para dedicar al Señor, todos hay que echarle aceite. No permita que un rema de alguien se le convierta en doctrina si no está aquí a la luz de la Escritura. Entonces, vemos ahí la flecha de Eliseo. Ahora, hay otro pasaje. Venga conmigo al primer libro de Reyes. En el primer libro de Reyes, estos libros ahí, sobre todo en el capítulo 17, nos narra la historia de Elías. Elías es otro profeta, el profeta de fuego. Entonces Elías le dijo, verso 13 de Primera de Reyes 17,
No temas, dice, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Oiga, después harás para ti y para tu hijo. Esto era, mire, este evento fue en un momento ahí específico. Ella fue e hizo conforme a la palabra. Mire qué interesante. Ella hizo, la otra mujer, le dieron una profecía y ella hizo conforme a la palabra. Y ella dice, hizo conforme a la palabra y él y las casas comieron por muchos días. Le hizo caso al profeta y a pesar que tenían muy poco, comió ella, él, y todos comieron por muchos días. Verso 16, la harina no se acabó ni se agotó, el aceite conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Ahora, note entonces que aquí hay un acto profético también. Insisto, y de esto se va a tratar la enseñanza que quiero cincelarle. ¿No era más fácil que Elías dijera, dice el Señor, que no te va a hacer falta nada? Que con el poquito que tienes vas a tener bendición. Note que él viene y ahora aquí es una torta, un panito, un panecito, la torta de Elías. Bueno, más que la torta, le amo a Elías porque él la pidió. Y aquí hay algo bien tremendo que uno debe de aprender aquí en nuestro programa de Doctrina Apostólica. Porque entonces tenemos que entender algo de la profecía, de los actos proféticos. Eso fue en un momento específico. Note que era un momento de crisis. ¿Qué nos enseña la Escritura? ¿Qué nos enseña el profeta Elías? Que a pesar de lo poco que tengamos, al primero que hay que darle es al Señor. Porque ella dijo, si solo tengo un poquito de harina y todo, y mire lo que dice Elías, dame a mí primero, dale primero al siervo de Dios. No voy a pensar, no le estoy pidiendo dinero, ni le estoy pidiendo ofrenda de nada, solo le estoy diciendo el acto profético, como que la aprobaron. Y entonces dice, ella hizo conforme a la palabra del profeta, oiga, y la señal que era de Dios es que le hizo caso por el acto profético de cocinar lo poco y darle a él, y dice, comió ella, comió él, comieron sus hijos, no les faltó nada y no escaseó ni el vino y el aceite. ¿Sabe qué es lo terrible? Que entonces ahora todos leen el pasaje y todos le quieren pedir a la gente, dame a mí, no te va a hacer falta. Eso fue un momento específico, fue un rema. Entonces, si a nosotros se nos hace vida esa palabra, se recuerda que le enseñamos hace poquitos días, logos y rema. Logos es la palabra escrita, pero cuando esa palabra escrita cobra vida y se implanta en nuestro corazón, se llama rema. Pero no podemos hacer de un rema una doctrina. Lo que le estoy tratando de enseñar aquí en Doctrina Apostólica es, claro que hay actos proféticos, pero no por fuerza lo tenemos que desarrollar siempre. Cuando alguien quiere hacer un acto profético, pues de alguna manera lo va a desarrollar. Los actos proféticos existen, pero no podemos convertirlos como en remas. Si alguien ya no tiene que hacer, traiga aquí, deme lo último que tenga, Dios lo va a bendecir. En algún momento Dios podrá hacer algo. Hace algún tiempo, yo creo que más de 2 o 3 años, Dios me regaló algo a mí e hice un acto profético en la iglesia, pero lo voy a llevar. Venga conmigo ahí al libro de Zacarías, capítulo 4, en el verso 6. Dice la Escritura, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura y dice, y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. Oiga esto. Zacarías capítulo 4, verso 9 dice, las manos de Zorobabel, oiga, las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán. Entonces sabréis que el Señor me ha enviado. Oh, hermano, esta palabra, mire, déjeme decirle algo. Aquí hay un acto profético y son las piedras de Zorobabel. Déjeme llevarlo a esto. Estas son las piedras de Zorobabel. Es que me llama la atención las piedras de Zorobabel, con Z, Zorobabel. Ahora, me llama la atención esto, le voy a contar por qué. Porque esta experiencia yo la viví. Y lo que esto para mí, ¿sabe qué? Me llena de gozo porque estoy algo parecido ahí a lo que está pasando en Zacarías. Déjeme que le cuente una experiencia, porque yo le digo que no de todo rema se puede hacer una doctrina. Pero a Zacarías lo que dicen es, te voy a dar la piedra clave. Oiga esto. Hace muchos años, estando yo todavía estudiando en la palabra antes de predicar, Dios me mostró en el libro de Zacarías. Fue un tiempo que estuve metido en el libro de Zacarías. Dios me dio la unción dorada, pero quiero llevarlo a lo que estoy hablando ahorita, las piedras.
Y entonces en Zacarías, si usted es un buen estudioso, se va a dar cuenta que solo hay dos piedras, la piedra del ángulo y la piedra clave. La piedra del ángulo es la que sirve de cimiento y base, pero la piedra clave es la que da el punto final. Cuando ya vamos a dedicar el templo, la última piedra es la piedra clave, es como la piedra del pináculo, lo que va a cerrar una construcción. Y lo que me llamó la atención es que viene Dios y le dice a Zacarías: te voy a dar la piedra clave. Pero ¿por qué la piedra clave? ¿Por qué la piedra del final? Oiga lo que estaba diciendo Dios, oiga la profecía. Porque sé que lo que estás comenzando a hacer, lo que estás ahora edificando, lo vas a terminar. Yo recuerdo que ese día hice un acto profético en la iglesia. Vine, puse mi Biblia y agarré dos piedras. Porque le voy a decir algo, las manos tienen que estar ocupadas. ¿Usted quiere ser bendecido? Escuche la voz profética. La voz profética nos enseña en la escritura. ¿Sabe qué? Dice que Él va a bendecir la obra de sus manos. Y las manos de Zacarías estaban ocupadas con las dos piedras. Usted puede ver ahí que hay dos piedras, hay dos callados, hay muchos pares en Zacarías. Porque lo que Dios quiere para que la gente sea prosperada, y la gente debe entenderlo, es la obra de sus manos. ¿Por qué me emocionaba tanto a mí esto? Porque Dios desde aquellos días me estaba diciendo: te voy a dar la piedra del final. Porque yo, dice Dios, en mi mente ya vi que vas a terminar el templo. Y tal vez usted me ha dado el privilegio de ingresar a la intimidad de su hogar. De alguna manera nos estamos construyendo un templo con las ofrendas, los diezmos de toda la gente. Ahí van para poder hacerlo. Pero yo sé que se va a terminar porque ya Dios nos mostró el final del asunto. Entonces para mí eso fue tan tremendo, porque no voy a la carga. ¿No cree que era muy sencillo decirle: Zacarías, dice el Señor, no te pongas así, hombre, vas a terminar el templo? ¿No cree que era más sencillo írselo a decir? Pero entonces aquí yo puedo ver algunas cosas que para mí son muy importantes. ¿Quieres ser bendecido? Mantén tus manos ocupadas. Dios bendice la obra de las manos, no el rechinar de una hamaca. Zorobabel lo que tenía en las manos era piedras y logró hacer un templo. Pero se recuerda en Nehemías. En Nehemías dice que la gente estaba edificando. Y la gente dice que con una mano trabajaba, pero con otra tenía la espada. Manos ocupadas. Aquí hay un lindo mensaje. ¿Quieres la restauración total? Entonces, no te olvides de la espada. ¿Pero cuál es la espada? Pastor, ¿voy a comprar una? Ahora ya no hay espadas, pastor, ahora tal vez una pistola. Hombre, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, y este hombre tenía trabajo. Entonces te doy un consejo. ¿Quieres que venga la restauración total a tu casa y a tu vida? Entonces está bien que trabajes, ve duro y trabaja, pero no te olvides de la palabra de Dios. Trabajas 4x4, está bien, pero no te olvides que hay que ir al templo a buscar al Señor. Las manos ocupadas del pueblo de Nehemías le dio la bendición de restaurar un templo. ¿Qué más le puedo decir? Viene a mi mente Josué. Josué por un lado tenía trompetas y por el otro lado tenía su ejército antorchas. Y cuando ellos iban a la conquista, lo que le estoy tratando de decir es que el acto profético de las piedras de Zorobabel, ¿sabe cuál es el mensaje? Manos ocupadas. ¿Quiere usted bendición? Manténgase ocupado, manténgase ocupado. Dios llama a su ministerio a gente que está ocupada, no a gente que no hace nada. Le ruego que no se vayan a molestar conmigo, pero Aarón dice que sus hijos tenían pan y ofrenda. Ese es el equipamiento sacerdotal. Mire, para nosotros, antes de decir algo, para nosotros los ministros, usted como ministro quiere tener éxito. Mire, manos ocupadas. Yo ahorita me gustaría ponerme en manos ocupadas, a ver si tengo por aquí mi marcador, por allá lo dejé, ¿verdad? Aquí lo tengo en la bolsa. Yo quiero estar de manos ocupadas. Yo quiero estar tomándome un té, pero con la otra estar escribiendo la palabra de Dios. Le estoy tal vez trasladando un mensaje profético, porque yo veo que, por ejemplo, el ministro de Dios que tiene éxito, ¿sabe cuál es? El que se dedica a dos cosas. Se dedica al ministerio de la palabra y a la oración. Lo nuestro es, mire, yo bendigo a Dios por este canal porque ahora tengo más trabajo todavía, tengo que venir y enseñar, pero para mí esto es un deleite. Pero queremos prosperidad, ministros de Dios quieren prosperidad. Dedíquense a lo que se tienen que dedicar, porque a veces no se van a molestar, pero a veces la gente nos pone a hacer el trabajo que ellos quieren hacer. Le voy a contar una anécdota. Había unos hermanos, tal vez solo a mí me pasa en la congregación, pero uno le debía dinero al otro y realmente le debía.
Y entonces llegó un momento en que el otro me contaba, y bueno, hijo, vamos a ver, y hasta que un día me dijo, pastor, ¿por qué no usted va y le cobra? Y entonces me recuerdo que fue la última vez que platicamos. ¿Por qué? Porque yo le dije, ¿sabes qué? Yo soy pastor, no soy cobrador. Él ya quería que el pastor fuera a cobrar. Se imagina que todos los hermanos quisieran que el pastor hiciera sus cosas. Ministros, nosotros estamos para dedicarnos a dos cosas, al ministerio de la palabra y a la oración. Déjeme llevarlo a otro acto profético. Y ahí me avisan cuando el tiempo se me vaya agotando. Pero oiga esto. En el libro de Éxodo capítulo 15, verso 25 dice, entonces él clamó al Señor. Estoy hablando de Éxodo capítulo 15, es Moisés. Y el Señor le mostró un árbol. Y él dice, lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio ahí un estatuto y una ordenanza y ahí les puso a prueba. Entonces, oigan, número 4, el árbol cortado de Moisés. El árbol de Moisés. De pronto había, de alguna manera, problemas, ¿verdad? Había una contaminación, dice, clamaron al Señor y había unas aguas, creo que eran las aguas amargas, y Moisés echó un pedazo de madera y las aguas recibieron pues la sanidad, ya no iban a llevar ni infertilidad, ni iban a llevar nada de lo malo que tenían esas aguas amargas. Pero no sé si eran las aguas de Mara, pero quiero llevarlo al acto profético. ¿No cree que si Dios le dio a él la habilitación de llevar la sanidad a las aguas, no había necesidad de ir a traer un pedazo de palo? ¿No cree que era mejor decir, aguas, dice el Señor, vas a ser limpia? ¡Pum! Pero entendamos, hay actos proféticos, hay una simbología. ¿Cómo un pedazo de madera puede traerte libertad? ¿Sabe qué veo yo? Que un pedazo de madera con la cruz de Cristo nos trajo libertad, nos trajo liberación, nos trajo justificación, nos trajo redención. Un pedazo de madera. Si tu vida está como esas aguas amargas de Moisés, que la cruz de Cristo venga, recibe a Cristo como tu Salvador y como tu Señor, y la vida va a cambiar. Se te va a ir la amargura de la vida por la bendición que la misma Escritura tiene. Hay tantos de estos actos proféticos. Ahora, por favor, no significa que para quitar la amargura de alguien, ahora usted le vaya a dar en el té un pedazo de palo, ¿verdad? Aquí en el té para que se le quite lo amargo al hermano Germán. Bueno, gracias a Dios no tengo amargura, pero le quiero recordar algo. Los actos proféticos existen, pero no podemos hacer de un rema una doctrina. No le podemos decir, hermanos, en el próximo culto ya del día viernes, traigan todos sus arcos, vamos a tirar un flechazo y todos van a tener victoria. No se maneja así. Eso tiene que ser un rema del momento. Ahora, regresando un poquito a Eliseo, en 2 Reyes 4:40, venga conmigo, acompáñeme. Dice que lo sirvieron para que los hombres comieran, y sucedió que cuando comían el potaje, clamaron y dijeron, oh hombre de Dios, hay muerte en la olla, y no pudieron comer. Pero él dijo, traedme harina, y le echó en la olla. Y dijo, sírvelo a la gente para que coman y ya no habrá nada malo en esa olla. Entonces, hubo otro acto profético. Seguramente no me van a alcanzar aquí. Pero ahora no es el árbol, ahora no son piedras, ahora no es una torta ni es una flecha. Es la harina de Eliseo. Por favor, no significa que en la librería vamos a vender harina traída de Israel, porque hasta en estas cosas cae el pueblo de Dios. Ahora traen un poquito de agua bendita ya del río Jordán. Yo no he ido, pero sé que el río Jordán es un río ya que es así como chocolatoso, no es un río de agua cristalina. Si Naamán se quería meter ahí. Es la harina de Eliseo. Ahora vemos que había muerte en la olla. Dice que fueron a cortar higos, creo que eran silvestres, y de pronto les trajo muerte. Había veneno en la olla. Todos los hijos de los profetas estaban comiendo ese potaje y de pronto se estaban como intoxicando. Y note, Dios le dio un rema ahí a Eliseo, y el rema era que los iba a sanar. ¿No cree que era más fácil decirles, saben qué? Van a recibir salud, vengan conmigo? No, que hubo un acto profético. Yo por eso no me asombro cuando veo que algunos hacen actos proféticos. Está bien, pero no podemos repetir el acto profético todos los días. Déjeme que le diga algo. Por ejemplo,
el día anterior del último culto en la iglesia o en la iglesia donde yo pastoreo, cantamos Cuán grande es Él. Y cuando cantamos Cuán grande es Él, bajó la nube de Dios. Hemos visto la nube en el templo, pero no significa que para que baje la nube hay que cantar Cuán grande es Él. Ese fue el rema de ese día, fue un acto profético. Cantamos y mientras más cantábamos, más nube había. Ese fue un acto profético con canto, porque mire los instrumentos, que los elementos, hay flechas, hay harina, hay madera, hay una torta, hay un pedazo de árbol, qué sé yo, hay piedras. Y entonces aquel hombre echó un poquito de harina. Y claro, todo, mire, todo en la Biblia, para los predicadores y para todos nosotros, en todo pasaje de la Escritura, ahí está Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el pan. Y pastor, ¿qué tiene que ver el pan? Que la harina molida, ese pan, ese trigo, el trigo molido, el trigo molino, ese grano de trigo molido, es la harina. Y Cristo como grano de trigo cayó a tierra. Y Cristo como grano de trigo fue molido por nosotros. Entonces el veneno del pecado, de la olla en la vida donde está contaminado, se va a sanar cuando venga esa harina del trigo molido, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Me quedan unos minutitos todavía, pero lo voy a llevar algunas cosas más. Dios santo. Por ejemplo, en 1 Samuel 16:3, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Entonces dice, tomó el cuerno de aceite y lo ungió. Número 6. Entonces ahora es el cuerno. Dios, no se van a molestar conmigo, por favor. Ahora es el cuerno, en el original es el shofar, es el cuerno de un carnero. Y entonces vemos nosotros que este hombre hizo un acto profético, el cuerno de Samuel. Bueno, le quiero decir algo. El cuerno, obviamente en la Escritura tipifica algo hermoso, pero hace algún tiempo yo pude investigar el cuerno, ese cuerno de Samuel. ¿Quién fue la mamá de Samuel? Fue Ana. Y cuando Ana no podía tener hijos, ella clamaba. Y cuando ya pudo tener hijos, si Dios le regala un hijo, ella habla, dice, el cuerno es su salvación. Y entonces en ese cuerno, no sé si era la palabra, tal vez alguien la buscara en un papelito, me la viene a dejar, pero no sé si es shofar o es ken en el cuerno. Creo que es esa palabra, no es shofar lo que es cuerno, pero es un cuernecito ahí que está para eso. No voy a irme al hebreo porque no estoy seguro, tal vez, y no quiero hablar cosas que no son. Pero note que cuando este hombre viene, él, para habilitar a un rey, agarra su cuerno, y es que me estaba desviando lo que le contaba. La mamá de Ana tuvo ese cuerno y se lo dio a Samuel. Cuando David habla de sus tremendas victorias, dice cuerno de salvación, pero David se ministraba con Samuel. Solo dos en la Biblia tienen el corazón conforme al corazón de Jehová. Uno es David y otro es Samuel. Y entonces cuando vemos que ungen a Salomón, Salomón tiene un cuerno, y era el mismo cuerno que venía desde Ana, desde Samuel, desde David, y le llega a Salomón. Ahora voy al acto profético. Para habilitarlo lo ungió con aceite. Ay, Dios mío, me voy a meter en graves problemas. Pero me quisiera yo recordar que en la Biblia aparezca algún momento que para orar o para ordenar a algún ministro se le tenga que echar aceite. Y la verdad, no lo recuerdo, la verdad creo que no hay. Y entonces lo que sí hay es que oren por los enfermos con la simbología, con un acto profético. Si alguien está enfermo, Santiago 5:14, entonces oren por los enfermos. Pero ¿a dónde quiero decirle? Samuel, su desarrollo, su habilitación era con aceite. Samuel, donde iba, ungía a los reyes, porque ungió a Saúl y ungió a David como reyes. Pero ese era lo de él. No tratemos nosotros de agarrar lo de otros para el rema de otro, hacerlo como doctrina, porque entonces ya no va a ser doctrina apostólica, es doctrina que alguien por un hecho, hermano, que de alguna manera sucedió, así lo va a hacer. El tiempo lamentablemente se me ha acabado. Hay muchos más ejemplos que pudiéramos haber hablado. No me faltó sobre los huesos de Ezequiel, me faltó Jeremías, los yugos de Jeremías, me faltaron tal vez muchas cosas que decirle. Pero hoy voy a cerrar aquí mi Biblia y me quiero despedir de usted diciéndole algo. Creed en Dios y seréis salvos. Creed en los profetas, dice, y seréis prosperados.
Los profetas tienen actos proféticos, que es una simbología para transmitir e interpretar un mensaje que sale del oráculo divino. Pero tampoco podemos hacer de un rema una doctrina. Así que hay profetas, sí, pero hay profetas falsos. Así que no podemos agarrar, por ejemplo, ahora todo es con aceite, ahora le echan sal, le echan aceite. Un profeta lo tuvo, que lo haga, pero no por fuerza, todo lo tenemos que hacer. Aprendamos de la Escritura, porque el pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Por hoy, le agradezco su atención, que Dios lo bendiga y hasta la próxima.